Bueno, aquí tenemos el equipo número 4, ¿verdad? Que está compuesto por Cedeño Ávila, Diana, García García Antonella, León Ganchoso Kevin y Rodríguez Gavilanes Douglas, ¿verdad? Este equipo nos va a conversar hoy día sobre similitudes y diferencias entre investigación cualitativa, entre investigación cuantitativa y mixta. Ya. Doctora, disculpe, es que faltábamos 2 chicas del grupo anterior ¿Ya? de exponer. Ya, eso ahorita me percaté. Vi que te Sí, falta que se quedaron en la página, en la lámina 16. sí, faltaba mi compañera Carolina y yo. Les pongo. Ya, gracias. Doctora, buenas tardes. Ya paso la lista. Sí, mamita, pero me dices al final, ¿sí? Ah, Sí, sí, está bien, no hay problema. ya. ¿Nos quedamos aquí? No se ve, doctora. No se ve, pero déjame ver. Es que siguen en las diapositivas anteriores. Tienen que dejar de compartir y volver a compartir. Ok, estamos. ¿Allí? Sí, doctora. Nos quedamos en la lámina 16, me parece que fue. Ya. Ahora sí. Carolina. Ya, listo, bueno. En continuación, con los tipos de estudios, dentro de ellos está conformado lo que son el estudio experimental. Bueno, su formulación corresponde a un problema predictivo. El diseño experimental es el nivel máximo de la investigación y por lo tanto este va a juzgar a los diseños analíticos. Este va a tener también la ventaja de que va a permitir concluir con certeza la causalidad de un fenómeno. En este tipo de investigación se puede intervenir o manipular la realidad, que llegase a afectar de alguna manera la causa o la variable independiente de un fenómeno, daño o enfermedad. Cuando se refiere a manipulación, trata de realizar a través de la administración, por ejemplo, de medicamentos, productos u otros procedimientos médicos. Se puede intervenir con acciones de promoción en salud, con procedimientos médicos. También para la comprobación de una hipótesis que se plantea se requiere de un grupo de estudio que estará constituido por sujetos a quienes se les ha practicado la intervención y el otro grupo va a ser, se lo va a denominar grupo de control, que estará constituido por sujetos sin intervención o manipulación. Es decir, que no van a estar dentro del grupo de estudio. En estos estudios experimentales se deben cumplir con ciertos requisitos. Es decir, que el investigador introduce uno o más controles al estudio que deberán tener en lo posible las mismas características. Aquí el investigador distribuye o asigna al azar los sujetos que van a participar en el grupo de testigo y experimental. Si una de estas condiciones no se cumple, el estudio se va a considerar como un diseño cuasi experimental, cuya validez de este proyecto va a ser menor. A continuación de esta diapositiva se muestran unos ejemplos de estos estudios experimentales. Sí, un poquito, ¿verdad? Lo que decía usted, Lisbeth, Carolina, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de estudios experimentales, usted manifestaba de que era lo máximo de la investigación, ¿verdad? Ya hemos visto también en las otras clases pasadas, ¿verdad? Que también se requiere la honestidad. Si nosotros simplemente pusiéramos aquí un estudio o experimental sobre el COVID, ¿verdad? Podríamos analizar tantas cosas,
si en realidad, ¿verdad? Todos los investigadores o cada uno de estos investigadores han sido honestos, ¿verdad? Esto se me ocurre porque cuando estaba almorzando escuché las noticias de que en donde se inició el COVID, ¿verdad? En la China, pues lógicamente ahora ha habido un rebrote, ¿no? Y se suponía que ellos ya tenían la prevención de que ya no iba a haber rebrote porque ya estaba como quien dice curado, sabía cómo se transmitía el virus, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al ver este rebrote, quiere decir que las personas que han dado las declaraciones, pues no son al 100% honestas, ¿no? Entonces, si ya nosotros tenemos, como usted decía, las medidas preventivas donde el investigador puede intervenir, ¿verdad? Por decir, damos charlas, decimos cuáles son los cuidados de higiene, cómo tiene que comportarse la gente, entre otras y muchas cosas más, ¿no? Lógicamente, también ahí no es culpa total del investigador, sino de nosotros como ciudadanos común y corriente, ¿verdad? Porque nos explican cómo debemos comportarnos, pero nosotros, yo sé decir, nos dicen por aquí y se nos sale por acá, ¿verdad? Porque no estamos considerando que no solamente estamos haciendo por cumplir unas normas, sino más bien para preservar nuestra salud, ¿sí? Y lógicamente que para hacer todos estos estudios, ¿verdad? Ya hemos visto que se necesitan ciertos esquemas, que estos esquemas vayan en orden, que no es que vamos a empezar desde abajo para terminar luego arriba, sino que tiene que ir en un orden sistemático, ¿verdad? Que se inicia con la observación y termina ya con la discusión de los resultados. Seguimos. Ya bien, aquí está un ejemplo planteado con una de las mayores propagaciones que se está dando actualmente, sobre todo en Manabí. ¿Ya? Que dice, por lo general aquí el problema se va a plantear en forma de pregunta. Se establece el ejemplo que es, las visitas comunitarias por parte del personal de salud, informando las medidas de precaución del dengue, ¿evitará la propagación en las familias de la parroquia Tarqui? Como se dijo anteriormente, aquí se va a plantear una hipótesis, que en este caso van a ser las visitas comunitarias por parte del personal de salud, el cual va a informar las medidas de precaución del dengue que evitará esta propagación. También se van a determinar otros factores o componentes como son la variable dependiente, la independiente. La variable dependiente van a estar las medidas de precaución del dengue. La variable independiente va a ser las visitas comunitarias por parte del personal de salud. La población expuesta, en este caso la que se va a tomar en cuenta, va a ser la parroquia Tarqui. Y el grupo de estudio van a ser a las familias a quienes se les realizó la visita médica. Y el grupo del control son las familias con quienes no se les realizó la visita médica. Es decir, con estos dos grupos de estudio se va a verificar si estas visitas comunitarias fueron de ayuda para la precaución del dengue. Y el resultado, si es sí, son los casos confirmados de transmisión del dengue, y en caso que sea no, los casos que no son confirmados por transmisión del dengue. A ver, chicos, está muy bien el ejemplo que usted pone. Ya, pero vamos a analizar el proyecto. Imaginémonos que este es un proyecto, ¿verdad? Y que este sea el tema. Lo leo, ¿sí? Dice, las visitas comunitarias por parte del personal de salud informando las medidas de precaución del dengue evitará la propagación en las familias de la parroquia Tarqui. Ya, dice, precaución del dengue evitará la propagación en las familias de la parroquia Tarqui. Aquí no conserva la norma de la autonomía sintáctica, porque aquí como que estoy diciendo que este dengue va a evitar que se propague en la familia de la parroquia Tarqui, o sea, sería son las medidas de precaución. El dengue evitarán la propagación en la familia. ¿Qué va a evitar? ¿Qué va a evitar? Por parte del, o sea, el personal de salud va a dar, como quiera, charlas a las familias de la parroquia Tarqui. Si esas medidas de precaución, como quitar el agua estancada o
Ya, pero es que está al revés. Mira, debería decir así, las medidas de precaución que ofrece el personal de salud a través de las visitas comunitarias evitará la propagación del dengue en la familia de la parroquia Tarqui. Es simplemente darle la vuelta, porque aquí no está confuso. Aquí yo podría decir que el dengue está evitando la propagación en la familia de la parroquia Tarqui. ¿Ya? Es simplemente darle la vuelta, ¿sí? Por eso yo siempre les digo, cuando nosotros hagamos nuestros ejemplos, ¿verdad? Nunca borremos siempre el primer ejemplo, sino que lo vamos guardando, por decir ejemplo 1, o proyecto de investigación 1, proyecto de investigación 2, 3, porque muchas veces nosotros pensamos que está esto, ¿no? Pero si nos ponemos a detenernos y analizar la temática, nos damos cuenta que aunque sea una palabrita que yo ponga en el orden que no debe de ir, no está bien, ya, eso por una parte. Pero el ejemplo, o sea, haciéndole esas modificaciones, no piense que te voy a tirar abajo el trabajo, ¿no? Sino que simplemente es que le enseño es hacer el análisis. Está bien, doctora. Tenemos la variable independiente, ¿verdad? La variable independiente es la causa. Es la causa, ¿verdad? Y la variable dependiente vendría a ser el efecto. Ahora sí, explícame por qué la variable independiente, o sea, cómo causa visitas comunitarias por parte del personal de salud, y acá hay las medidas del dengue. Ahí sí no sé porque no veo cuál es el efecto y cuál es la causa. Ah, Carolina. Bueno, el efecto sería porque si estas personas no toman las medidas de precaución, se propagaría el dengue. Ya, pero entonces el efecto viene a ser la propagación del dengue, ¿verdad? Porque eso es lo que yo quiero evitar. Entonces, como sabemos que la variable, ¿verdad? Dependiente es el efecto y la variable independiente es la causa, entonces, en esta casa, mi efecto sería que yo con estas charlas que voy a dar aquí en la visita, ¿verdad? Yo tengo que evitar que haya dengue en esta parroquia, en la ciudadanía. Entonces, nosotros tenemos que buscar el efecto. Ya, entonces estaría como cambiado. Ya, el efecto, ¿verdad? Que es la variable dependiente, y la causa, ¿qué sería? ¿Qué me provoca una cosa y qué me provoca la otra? Porque yo podría redactar, ¿verdad? La causa. La visita, a ver, acá dice, las visitas comunitarias, ¿verdad? Las visitas comunitarias por parte del personal de salud, ¿verdad? Que sería una causa, y la causa es la variable independiente, me va a dar un efecto que sería no precaución del dengue, sino más bien evitar la propagación del dengue, porque eso es lo que nosotros queremos. ¿Sí? E inclusive estas medidas de precaución irían dentro de aquí, dentro de las visitas comunitarias. Porque a través de la visita comunitaria es que nosotros damos charla. ¿Sí me entienden? Si no están, Sí, doctora. y yo estoy presta para escucharlos. ¿Qué pasó? Diana, pelee su caso. O ayúdele Carol. El equipo también puede intervenir. Tranquilas, digan nomás. Doctora, con otro caso. No, no. O sea, yo creo que sí sería como dice usted, la causa en este caso serían las medidas de precaución, y porque se va a ver el efecto de las medidas de precaución, si es que se va a dar el dengue o no. Claro. Entonces, si ves que eso es solamente un juego de palabras, ¿sí? Y lógicamente, pues la población tenemos aquí, que es la parroquia Tarqui, grupo de estudio, familias con quienes se realiza la visita médica, ¿ya? Y grupo control, familias con quienes no se le realiza la visita médica. O sea que ahí estamos separando esta parroquia Tarqui en dos parámetros, ¿verdad?
Y como lo tenemos que tener al azar, pues lógicamente vemos, en esta parte, en esta manzana, voy a escoger a 10 personas para visita médica. Y las otras 10 casas que hay o familia, a ellas no le voy a hacer. Pero se coge al azar. Entonces, ¿qué se hace? En las casas se ponen 3, 4, 5, 6, mera, ¿no? Entonces uno viene y coge los numeritos y ahí estamos. ¿Escribís? Ya. La concha de tu Resultados. madre. Terminas, le das donde dice tuitear, pero nunca borres el arroba. ¿Perdón? Ya, resultados. Sí, casos confirmados con dengue. No, casos no confirmados de transmisión del dengue. No, casos no confirmados. Sí, casos confirmados de transmisión. ¿Me puedes aclarar esto, Carolina? De pronto tú lo ves con otra óptica. Carol. Sí, aquí estoy, doctora. Sí. Bueno, en cuanto al resultado sería si estas visitas médicas tuvieron un resultado, sea positivo o negativo. Si fue negativo, bueno, aquí serían los casos no confirmados. También está al revés. Claro. Si fuera negativo, estarían los casos no confirmados. Sí está bien como está, sino que confirmado de transmisión, sino que serían sí casos positivos y no casos no positivos, ¿verdad? Porque esto de transmisión yo lo veo como que si yo como humano puedo transmitir el dengue, y el dengue se transmite a través de las picaduras, ¿verdad? Indirectamente tenemos que ver, pero sería casos confirmados y casos no confirmados. Y le quitaríamos esto de acá. ¿Sí me entiende? Sí, doctora. De ahí está bien, ¿sí? Ya. ¿Seguimos, Carol? Carol. Ya. ¿Le digo el siguiente ejemplo o ya sigo con las pruebas? Sí, por favor. Ya. En este ejemplo tenemos: la intervención educativa sobre sexualidad evitará las infecciones de transmisión sexual en los estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí en el 2020. Entonces, la hipótesis es que la intervención educativa sobre la sexualidad es una no sé si se diría, es una medida o vaya a ser una medida eficaz para prevenir las infecciones de transmisión sexual en los estudiantes de la ULIAM en el 2020. Está bien. Ya, la variable dependiente, que sería el efecto, sería la infección de transmisión sexual. Perfecto. Y la causa, que es la variable independiente, sería la educación sexual. Ya, la población expuesta son los estudiantes de la universidad. El grupo de estudio serían los estudiantes que sí se realicen la intervención, o bueno, en este caso serían que estén dentro del estudio. Y los del grupo de control, los que no se realizan. Y en el resultado vamos a tener si con la educación se va a dar casos positivos de infección o negativos. Sí, muy bien. Este ejemplo está súper claro, ¿sí? Ya, la siguiente. Bueno, yo les voy a hablar sobre las pruebas clínicas. Esto de aquí entra en la información o en lo que tiene que ver con los estudios experimentales. Las pruebas clínicas se van a realizar, pueden ser controladas y pueden ser no controladas. Esto quiere decir que así como en el ejemplo anterior decíamos que habían dos ejemplos, que de grupos de estudio, uno que entra en el grupo de estudio y otro que no. Entonces, dentro de esto tenemos a la prueba de doble ciego y a la prueba ciega. La prueba de doble ciego va a emplearse cuando el investigador ni los grupos de estudios van a saber si esa persona necesita, por ejemplo, un tratamiento. Ninguno de los dos va a saber si esa persona está enferma o no, entonces le van a dar como que el tratamiento en sí. ¿Ya? Y la prueba ciega es solo cuando el investigado, en este caso sería el paciente, no sabe si realmente le están dando el placebo o le están dando el medicamento que es real.
La que más se usa es la de doble ciego, para ver los efectos. ¿Verdad? Aquí nosotros vemos, por ejemplo, aquí también tenemos dos grupos, ¿verdad? De pacientes. A uno que le damos, en este caso, la medicina adecuada y al otro que le damos un placebo. Pero en este caso de aquí, de la prueba ciega, el investigador sí conoce y sí sabe qué tratamiento se le está dando. En el doble ciego quiere decir que ni los pacientes ni los investigadores saben exactamente qué tratamiento le están dando, en este caso, al grupo que se está investigando, al grupo control. Aquí los dos no saben, ni el paciente ni el investigador. Sí. Después, dentro de las pruebas clínicas, también tenemos la prueba clínica autocontrolada. Esta de aquí se va a caracterizar. Perdón, no es se en me el- fue. Sí. No sé, acá está. Ya. Seguimos, por favor. Ya, la prueba clínica autocontrolada va a utilizar el mismo grupo de individuos para el control y para la experimentación. Es decir, que vamos a tener que tanto el grupo de la intervención de control como el grupo de la intervención de grupos experimentales van a estar juntos. O sea, todos van a ser los mismos en los dos casos. A este diseño se lo conoce también como una prueba de antes y después, y se puede realizar en evaluaciones de intervención de medidas sanitarias, educativas o de cualquier otra intervención. Después tenemos el estudio cruzado, que es en el que el grupo de experimentación, luego de un periodo de tiempo, va a pasar a ser el grupo de control, ya sea porque le ha hecho o el tratamiento o en el caso del placebo también. Después tenemos el control externo. Este de aquí se va a dar cuando se van a comparar los resultados con los de otra investigación. Es decir, que en otra investigación del mismo tema se puede comparar a ver qué nos puede dar. De verdad, y que nosotros, imaginémonos que nosotros ya hubiéramos concluido la investigación y hubiéramos ocurrido a cualquiera de estos que está acá. Entonces nosotros, por decir, pongamos el ejemplo de las ITS que usted puso hace un momento, ¿verdad? Entonces nosotros vemos otros estudios que se han hecho con relación a las ITS, ¿verdad? Con estudiantes universitarios. Entonces ahí nosotros podríamos sacar una relación. Y esa relación que nosotros estamos sacando es lo que nos sirve cuando exponemos un artículo, una ponencia, es lo que nos sirve para la discusión. Decir, bueno, un estudio parecido al que la universidad o la UNIAN realizó, ¿verdad? También lo hizo la UNAM de México y cualquier otra universidad. Y vemos que los resultados se asemejan, por decirse. Y solamente hay diferencias no significativas, se me ocurre, ¿no? Pero eso ya cuando nosotros analizamos todo eso. Sí. Y después están los no controlados, que en realidad es los que no llevan ningún tipo de control, como lo dice su nombre, pero realmente estos no es recomendable aplicarlos. ¿Ya? Ya, la siguiente, por favor. Y ahí estoy. Ahí. Sí. Entonces tenemos la relación entre cada uno de los tipos de investigación. En el descriptivo va a investigar las características y las magnitudes. Las características tienen que ser de primer nivel de investigación y los resultados de base para otros estudios. En el descriptivo también entran los factores asociados al problema y van a tener estudios de observación. También en cuanto a sus resultados va a sugerir asociación de variables. En el exploratorio tenemos que va a presentar hechos o fenómenos sin explicarlos y no se va a demostrar, o sea, no van a demostrar, no van a presentar una hipótesis. Y en el resultado tenemos que va a facilitar el planteamiento de la hipótesis, pero para el otro estudio que sí necesita de una hipótesis, como es el experimental, por ejemplo. Después tenemos el analítico, que son causas relacionadas con determinados hechos o fenómenos, el riesgo y se evalúa el riesgo ante un fenómeno. Tenemos que van a hacer estudios de observación en un nivel más avanzado de investigación. También aquí sí se pueden plantear hipótesis y
ya sean explicativas o ya sean causales. Y se trabaja con un estudio de control y con un estudio y un grupo de control. Y en los resultados va a validar o rechazar una hipótesis y también va a tener bases para otros estudios analíticos o experimentales. Y el experimental, que es el que hablamos hace un rato, Ya. va a tener eficacia, eficiencia y efectividad. Y aquí van a entrar las pruebas clínicas que les mencioné. Carolina, Y una pregunta. Ya nosotros hemos planteado la hipótesis, por decir, en el exploratorio. Y si sí. una vez concluida la investigación y la hipótesis no nos sale favorable, ¿esa investigación la desechamos o qué pasa? No, yo creo que sí nos serviría, porque nos serviría para saber que realmente lo que se ha investigado no va a tener ese resultado de esa hipótesis. Puede tener otra, pero no creo que haya que desecharla. Sí, ¿verdad? Es lo que usted acaba de decir hace un momento, antes de que le hiciera la pregunta, ¿verdad? Muchas veces sabemos decir que los investigadores piensan que de todo lo que se ha planificado se va a cumplir el 100%, pero la realidad es otra, se puede cumplir un 85, se puede cumplir un 90%, ¿no? Y entonces, imaginémonos que nuestra hipótesis no salió verdadera, ¿verdad? Salió nula. Entonces, ¿qué es lo que nos da? Esa investigación que nosotros nos hemos hecho nos da la apertura para seguir investigando esa brecha. ¿Por qué no salió nula? Porque de pronto nosotros no tomamos en cuenta alguna característica y por eso no salió. Entonces nosotros volvemos, ahí ya es la investigación, pero nosotros a través de la investigación que ya obtuvimos podemos generar otras investigaciones, ¿verdad? Y así sucesivamente, entonces vamos viendo, y no solamente una, dos, tres, pueden generarse cualquier otra investigación. Imaginémonos que ustedes están en un equipo, ¿verdad?, de 5 o 6 personas y están haciendo un proyecto de investigación. Si en investigación 2 su profesora le dice que solamente van a ser 3, ustedes pueden coger en un grupo el mismo proyecto y otro grupo el mismo proyecto. Y lo Con único otra hipótesis. sí, va a reformar, ¿verdad?, los objetivos, y lógicamente que si reforma los objetivos va a tener otros resultados, ¿verdad? Pero sin embargo, sí le sirve de mucho. O sea, ya simplemente yo digo, es transformarlo. Y lógicamente cumpliendo desde el punto de vista o las normativas que le pongan en el semestre. Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer. Ya en cambio, en el tercer investigación 3, ahí sí ya es un poco más difícil porque ya ese trabajo, ¿verdad?, se va como a extender para el trabajo de titulación de ustedes. O sea, difícil en el sentido que tomen una investigación que ya han venido trabajando. Pero sin embargo, para ustedes va a ser mucho mejor porque ya se van a ir al internado con la base teórica. Y luego lo que van a hacer es un seguimiento de un caso. Buscan el caso y le hacen el seguimiento y hacen todo lo que les haga falta. Pero por lo menos ustedes ya van avanzados. Eso es lo bueno. Y me pareció muy bueno que hagan ese cambio con la investigación 3. Me pareció perfecta. ¿Sí? Sigamos, por favor. Sí, y por último, en la última diapositiva, la puede cambiar, por favor. Ya, y por último tenemos los criterios para la selección de un estudio. Hay que tener en cuenta, para realizar un estudio hay que tener en cuenta el tipo de investigación que tenga relación con el tipo de problema, que ambos se complementen. Después también hay que tener en claro el universo y la muestra que vamos a tomar. Tienen que ser, por ejemplo, si vamos a hacer solo de 100 personas o de 200 o la cantidad de la que vamos a usar y en el grupo específico que vamos a usar. También hay que tener en cuenta los procedimientos que vamos a realizar para la recolección, procesamiento y difusión de datos, ya sean como encuestas o en donde se vaya a publicar. También hay que considerar la disponibilidad de los diferentes recursos que vayamos a tener, o si los tenemos, y en caso de no tenerlos, que hay que modificarlo, porque no se puede realizar un proyecto sin recursos. Y luego también vamos a analizar el tiempo que vamos a necesitar, que vamos a necesitar para la investigación. Todos estos puntos son importantes para poder empezar a realizar. Muchas gracias. ¿Verdad? Yo sé que falta una de sus compañeras, pero ella va a intervenir al
a lo último, ¿no? Entonces yo les había agregado aquí, Ya hablamos las dos. ¿ya? Sí, yo soy Carol y la primera que habló Carolina. Bueno, Carolina le dio el primer. sí, aquí, bueno, o sea, como estamos hablando sobre las investigaciones que hace el Ministerio de Salud, ¿verdad? Recuerden que yo le adjunté este documento que dice prioridades de investigación, ¿sí? Que yo conozca, no hay un documento que esté actualizado, ¿no? Igual que las enfermedades, su comportamiento no van a variar. De pronto en el 2021, sí van a sacar un documento donde a lo mejor incluya el COVID-19, pero por ahorita no está. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos de las prioridades de investigación del Ministerio de Salud, ¿verdad? El Ministerio de Salud los ubica, ¿verdad? Como áreas de investigación, ¿verdad? Y dentro de esas áreas de investigación definidas, ¿verdad? También tienen su número, ya. Tienen infecciones comunes, VIH, nutrición, neoplasias maternas, cardiovasculares, neonatales, enfermedades tropicales, lesiones de transporte, lesiones de autoinfligidas y violencia, salud mental, respiratorias crónicas, que a lo mejor aquí quien quita le incluyan en un futuro el COVID, congénitas, genéticas y cromosómicas, endócrinas, urinarias, gastrointestinales, neurológicas, lesiones no intencionales ni por transporte y Sistema Nacional de Salud, ¿verdad? Pero esto está en la página 3, ¿verdad? Por eso le puse la página aquí del documento del Ministerio de Salud. Ya, pero el ministerio no se queda solamente en el área de investigación definida, sino que el ministerio, ¿verdad? Avanza. Si ven acá, tenemos infecciones comunes, tenemos aquí área, ¿verdad? Infecciones comunes, y él las subdivide, o sea, de estas infecciones comunes saca las líneas de investigación, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les dije que antes de escoger su problema, ¿verdad? Entraran a esto y que revisaran este documento, ¿no? Entonces, dentro de estas infecciones comunes, ¿qué nos pone el ministerio como línea de investigación? Es decir, líneas para investigar, ¿verdad? Nos pone diarrea, nos pone infecciones respiratorias, nos pone bajas, infecciones respiratorias altas, nos pone meningitis y encefalitis, nos pone inmunoprevenible como la difteria, la tosferina, el tétano, el sarampión y la varicela. O sea, toda esta línea de investigación, que son 6, entran en las infecciones comunes. Luego, ¿verdad? Esta que vemos acá, VIH y tuberculosis, ¿verdad? Que es el área. En cambio, tiene 2 líneas de investigación. El VIH-Sida, como propiamente lo sabemos, y la tuberculosis, ¿verdad? Luego tenemos la 3, que es la nutrición, y dentro de la nutrición está la desnutrición, la obesidad y sobrepeso y deficiencia de micronutrientes. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que nuestras investigaciones tienen que ir orientadas. Obvio, no le puse de todas las líneas de investigación, pero esas líneas de investigación, dependiendo del área, están en la página 4 hasta la página 7 del documento, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de nutrición, hablamos de nutrición, ¿verdad? O los problemas de nutrición por exceso y los problemas de nutrición por déficit. Ya hablamos nosotros. Y luego tenemos las neoplasias, ¿verdad? Que es el número 4, y dentro de esas neoplasias entra la línea de investigación digestivo, respiratorio, ginecológico, mama, génito unitario, incluye la próstata, dermatológico y nervioso, ¿verdad? Entonces, si ven que para nosotros este documento, cuando nosotros hacemos una investigación, ¿verdad? Cabe señalar que la universidad también tiene sus líneas de investigación y cuando nosotros hacemos un proyecto tenemos que decir a qué línea de investigación aporta el proyecto que estamos haciendo, a qué línea. ¿Ya? Y si nosotros en vez de la universidad todos trabajáramos a nivel del Ministerio de Salud, entonces imaginémonos que Leslie dice, yo como Ministerio de Salud, yo voy a escoger la endocrina.
Entonces, en ese documento que ella tiene que llenar también que esta área endocrina pertenece a las líneas de investigación. Ya, y viene otro y dice John, García John, dice, no, yo me voy por nutrición. Entonces, el área es nutrición y la línea de investigación es de nutrición, obesidad y sobrepeso y deficiencia de micronutrientes. No quiere decir que John va a hacer las 3 investigaciones, porque John puede escoger cualquiera de las 3. Y de pronto, ¿verdad? Ya cuando va desarrollando el marco teórico, de pronto se da cuenta de que las 3 están entrelazadas. Pero él lo que quiere es hacer un estudio en los niños de una unidad educativa X, ¿verdad? Es evaluar el estado nutricional. Entonces, si yo evalúo el estado nutricional, entonces ahí me van a salir niños con déficit y niños con sobrepeso, ¿ya? Y sin querer estamos incluyendo la obesidad en la evaluación nutricional. Luego, ¿verdad? Tenemos acá lo mismo, ¿verdad? Tenemos la causa y las líneas. En las maternas tenemos la hemorragia, la sepsis, trastornos hipertensivos, obstrucción laboral y aborto. En el área, estas que están acá son las áreas. Estos que tienen numeritos son las áreas, ¿verdad? En las áreas tenemos cardiovasculares, las sublíneas son las que están de este lado, como enfermedad cardíaca reumática, enfermedad cardíaca isquémica, enfermedad cerebral, enfermedad cardíaca hipertensiva, entre otras. Y luego a los que aman a los niños, de pronto se dedican y trabajan en el hospital como neonatólogos, entonces le correspondería esta área y le correspondería hacer investigaciones según estas sublíneas de investigación, como complicaciones del parto, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Luego, esta es la parasitosis, tropicales y parasitosis desatendidas, ¿verdad? Cabe señalar que uno de los problemas de vinculación es con esta línea, porque nosotros teníamos en la universidad, ¿verdad?, el proyecto de vectoriales. Y lógicamente que nosotros veíamos dengue, ¿verdad? Cuando se inició el proyecto era dengue, zika y chikungunya. Ya, así lo tenemos. Entonces, esto era que nosotros veíamos, ¿verdad? Y también se me escapó decirle, ¿qué pasó? Se me escapó decirle que dentro de esta área de nutrición, con esta línea de investigación, ¿verdad? Estaba el proyecto de seguridad alimentaria. Dentro del proyecto de seguridad alimentaria, ¿verdad? Se evaluó el estado nutricional de los chicos y chicas que estudian en la universidad. Lógicamente no a todos los estudiantes, pero sí un muestreo, ¿verdad? Y de esto se sacó un artículo científico que es el que le compartí a ustedes, ¿ya? Que en realidad empezó como un proyecto de semilla de investigación, pero terminó siendo de vinculación. Luego, y también creo que vi algo sobre, tenemos otro proyecto, ¿verdad? Si ustedes me ayudan, tenemos otro proyecto que tiene que ver con la diabetes. Creo que no llegamos allá, ¿verdad? Solo hay cardiovasculares, tropicales, lesiones, salud mental, respiratoria, congénita. Aquí en las endocrinas, ¿verdad? Nosotros también tenemos un proyecto y que incluso para este 2020 se estaba planificando solamente actuar con un proyecto, pero en realidad la línea de investigación iba dirigida a esta área. Esta área la estábamos dirigiendo, ¿no? Porque era un proyecto llamativo y que realmente podíamos nosotros ver una realidad con nuestros pacientes. En cambio, con vectoriales, pues nos va a lo que acabó de decir la compañera que expuso, ¿verdad? Muchas veces las acciones que podamos hacer educativas a veces no te dan resultado. No es porque se hayan hecho mal, sino que simplemente nuestra comunidad está enseñada, tú me das y yo cedo. Entonces, como nosotros como universidad no podemos ofrecer obras, ¿verdad? Lo único que damos son conocimientos, entonces por eso muchas veces no tenemos los resultados que queremos. Ya, y luego tenemos las lesiones de transporte, ¿verdad? Que tenemos aquí los accidentes de tránsito, que cada día aumentan más, ¿verdad? Tenemos las lesiones autoinfligidas y violencia interpersonal. No recuerdo si en este curso o en el otro curso que tiene la violencia, tenían como un tema tentativo para hacer su proyecto de investigación, ¿verdad? La violencia dentro de
de la pandemia. ¿Ya? Y luego, ¿verdad? Tenemos también la línea, ¿verdad? De las diarreas. Aquí está el área, ¿sí ven? Infecciones comunes. Aquí ya las divide en sublínea. Si ustedes recuerdan, ¿verdad? Aquí era área y las líneas, ¿verdad? Estaba aquí en las infecciones comunes y está en la diarrea. Entonces veamos qué aparece en la sublínea, ¿verdad? O sea, aquí ya se van detallando. Quiero hacer una investigación de diarrea, entonces tengo que irme a la sublínea. Perfil epidemiológico, perfil etiológico, acceso de agua segura y servicios básicos, enfoque ecosistémico, higiene individual y salud, ocupacional, evaluación y control de monitoreo. O sea, esto te da la pauta. Si nosotros hubiéramos escogido una enfermedad de las infecciones comunes y suponte que hubiéramos cogido diarrea, teníamos que ver exactamente cómo íbamos a intervenir en la diarrea, ¿verdad? Y lógicamente tendríamos que revisar perfil epidemiológico, lo que está cargado en la página del MSP para saber cuántos casos de diarrea hay y lo más frecuente. ¿Ya? ¿Dónde es más frecuente? En niños, en adultos, qué sé yo. Y luego tenemos acá mismo, ¿verdad? Esta es el área, no se equivoquen. Este es el área, esta es la línea, ¿verdad? Y estas son las sublíneas. Luego vamos a las infecciones respiratorias altas y vemos que aquí está la sublínea. Y así vamos examinando cada una de las líneas del área y nosotros vamos a salir con la sublínea. O sea que para investigar hay mucho que investigar, ¿verdad? Lo único que nos hace falta un poquito el tiempo. Primero, querer investigar. Segundo, nos hace falta el tiempo y nos hace falta el dinero, porque sin dinero tampoco se pueden hacer las cosas, ¿sí? Entonces, imagínense que, como ya les decía, que el proyecto de seguridad alimentaria, ¿verdad? Nació como un proyecto semilla de investigación, pero como no habían los medios necesarios para hacerlo, entonces, ¿qué hizo vinculación? Con vinculación de medicina, adoptó y adaptó el proyecto para ejecutarlo en investigación, en vinculación. Pero también es bien cierto que nosotros sí teníamos poquito dinero, no es que teníamos bastante, pero por lo menos nos dieron una balanza, nos dieron un tallímetro. Cabe señalar que cuando se hicieron las mediciones antropométricas no teníamos ni balanza ni tallímetro, ¿verdad? Una de las compañeras, como ella es investigadora, ella tenía una balanza seca y un tallímetro, entonces con eso nosotros pudimos hacer el trabajo, ¿ya? Después la reproducción de hoja, también nos ayudaba el departamento de vinculación, nos dábamos la resma de papel, ¿verdad? Y el departamento de reproducción venía y hacía las encuestas que teníamos que hacer. Entonces, sí mejoró un poquito lo que es vinculación porque sí tuvimos dinero, pero tampoco le puedo decir que tuvimos bastante, ¿no? Y algo también muy importante que hay que rescatar, que a través de los proyectos, pues nosotros tuvimos una impresora que podíamos trabajar un poco más tranquilos. Bueno, y seguimos aquí, ¿verdad? Tenemos el área de los problemas nutricionales. Tenemos la sublínea de desnutrición. Solamente les voy a ver esto. Dice, para hacer una investigación, nosotros primero tenemos que conocer el perfil epidemiológico, ¿verdad? Bueno, ustedes son jóvenes, pero no sé si ustedes algún día habrán escuchado que nosotros teníamos un alto índice de desnutrición. Y con tantos problemas nutricionales, yo no sé si eso hizo cambiar la curva, que en vez de estar desnutridos, pues los niños estaban subiendo de peso, ¿no? Entonces muchas veces eso es lo que tenemos que mirar, o sea, las dos caras. Porque de pronto nos enfrascamos, no queremos niño desnutrido y cuando ya nos damos cuenta los niños ya han pasado de su estado normal al sobrepeso. Sí. Conocimientos de actitudes y prácticas en nutrición. Bueno, aquí hay que aplicar una encuesta que se llama CAC, ¿verdad? Sobre los hábitos alimenticios, la prevención de la desnutrición, que es lo que nosotros, si es que nosotros podríamos decir, a ver, yo voy a trabajar en el perfil epidemiológico, otro compañero para hacer un proyecto todo nutricional, ¿verdad? Otro compañero de sexto A va a trabajar en el CAC. Ellos van a aplicar la encuesta del CAC, conocimientos, actitudes y prácticas. Otro compañero se va a encargar de revisar la prevención en desnutrición. ¿Cómo se puede prevenir la desnutrición?
Otro compañero va a ver cuántas propaganda, publicidad salen en la televisión, cuántas salen en los periódicos que influyen a que nuestro equipo, nuestros grupos objetivos se alimenten de tal manera, ¿verdad? Carga social en desnutrición, es decir, ¿dónde hay más desnutrición? Según los estratos sociales, ¿verdad? Educación y comunicación. Si en la escuela, ¿verdad? Lo ideal sería que dentro de la escuela también se den un pequeño contenido sobre nutrición. Bueno, nosotros según el análisis que hemos realizado, ¿verdad? Decimos que mientras al niño que está pequeñito se le enseñan hábitos alimenticios, ¿verdad? Es muy raro que esos niños cuando ya estén grandes lo cambien. ¿Sí? Por eso es que siempre aconsejamos trabajar con niños. Lactancia materna y desnutrición, ¿verdad? Este es algo muy interesante este tema, ¿verdad? Ustedes saben que también nuestro país tiene alta tasa de niñas adolescentes que ya son mamitas. Y también educar cómo deben de dar una lactancia materna eficaz, ¿verdad? Y así podríamos evitar la desnutrición. Adecuación territorial de las estrategias en nutrición. O sea, todo esto se trabaja en conjunto con el ministerio. Habría que ver si el ministerio tiene alguna estrategia que nosotros podríamos prestar o adaptarla a nuestro proyecto. O sea, no ir elaborando más y más guías o más implementos, sino que un poco como mejorarlo, ¿no? Bueno, seguridad alimentaria, agroindustria y su relación. Bueno, lo de seguridad alimentaria es un paso muy, ¿cómo le digo? Es un tema muy amplio porque tiene que ver desde que se siembra la planta hasta que usted la consume. Y relación a aspectos culturales y desnutrición, eso también influye, ¿ya? Porque también podríamos decir, depende de la cultura, alimenticia, vamos a tener desnutrición o vamos a tener con sobrepeso. Y las comorbilidades y desnutrición. Hace mucho tiempo, ¿verdad? Se hizo una investigación en los bajos del Pechiche. Y parece curioso, aplicamos esto del conocimiento, actitudes y práctica, ¿verdad? La encuesta del CAT, ya aplicamos esta encuesta y lo que nos llegó a dar, con razón de esto, más evaluar el estado nutricional, que los niños que estaban en una situación económica, socioeconómica baja, eran los que mantenían bien un estado nutricional normal o estaban con sobrepeso. Y los niños que estaban en un estado nutricional, perdón, un estrato socioeconómico bajo, no podríamos considerar dentro de lo alto bajo, y eran los que sufrían de desnutrición. Entonces nosotros los que estábamos haciendo la encuesta y tabulamos, ¿no? Un día nos fuimos y nos sentamos en el parque de los Bajos del Pechiche, y bueno, ¿y por qué se da este fenómeno? Entonces a alguien se le ocurrió decir, bueno, vamos a sentarnos al frente de las casas de los niños que están desnutridos y que según nosotros creemos que ellos tienen toda la alimentación, ¿no? Entonces dentro de esa observación salió que los niños tenían moneditas, ¿verdad? Centavos, y ellos se iban a la tienda que estaba cercana, o los papás tenían tienda, y ellos consumían el producto de la tienda, galletitas, chocolates, caramelos, dulces, etcétera, ¿no? Y entonces a la hora del almuerzo, ¿verdad? Porque solo observábamos lo que pasaba en la hora del almuerzo, ya en la merienda no, porque en ese tiempo era difícil y no había transporte para regresar a Manta. Y con el desayuno igual tampoco, porque entonces tendríamos que salir a las 5 de la mañana para ver cómo desayunaban estos niños. Y entonces eso pudimos percatarnos, ¿no? Que el niño que tiene un poquito más de dinero, pues él hace uso de ese dinero y come cosas que no digo yo que son chatarras, sino que no son tan nutritivas para el niño, ¿no? Y los niños que salían con estado nutricional normal y un poquito alto, ¿verdad? Ellos no consumían pan. Ellos comían, por ejemplo, en su desayuno bolones de verde, tortitas de verde, corviche y todas esas cosas. Entonces, eso los mantenía a unos normales y a otros los subía de peso. Y también ahí pudimos percatarnos que la gente en el Bajo del Pechiche consumía toyo, ¿no? Que yo no sé, a ver, hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen el toyo? Yo no. Yo no. ¿Quién conoce? ¿Quién conoce? ¿Algún otro nombre que tenga? Se llama tiburón también. ¿Cómo? El tiburón. No, definitivamente no.
Imagínense que el toyo, ¿verdad? Es lo que nosotros le llamamos tiburón. Lógicamente que el toyo cuando se pesca es un tiburón pequeñito y cuando ya se deja en el mar, pues ya es un tiburón grande y que si le hacen maldad, pues ese tiburón se pone agresivo y se puede comer a la gente, ¿no? Y eso nos llevó a investigar por qué el toyo, porque muchas veces nosotros, ¿verdad? Por el olor, porque tiene un olor fuerte, ya con el olor fuerte que tiene, ya nosotros no queremos comer, ¿no? Entonces nosotros veíamos que en los balcones, pero los balcones eran bajitos, ¿no? De las casas, como corredores así. Y la gente venía y faneaba el toyo, entonces ya la sacaban, hacían encocado, hacían de diferentes comidas. Entonces eso nos llevó a investigar el contenido nutricional del toyo. Entonces la sorpresa que vemos en la tabla de clasificación de alimentos, que el toyo es el pez que tiene mayor contenido de proteína, ¿ya? Imagínense, y a veces nosotros le hacemos cara fea al toyo y no lo consumimos. Y nosotros, bueno, yo tampoco lo como, ¿no? Pero yo no sé si algún día me lo den como encocado y no me digan que esto yo me como, y de pronto voy a decir, uy, qué sabroso. Pero eso nos llevó también a preguntar cómo sabía el toyo, ¿no? Entonces, no, que era bueno. Entonces le decíamos, porque nosotros conocíamos el mal olor, ¿no? Dice, no, es que hay que lavarlo bien, hay que saberlo hacer, etcétera, etcétera. Entonces ya ve que... Y desde ahí nosotros sacamos una tesis, que el niño que está desnutrido no depende de este factor económico, sino que más bien depende de lo que la mamita le haga en casa, ¿verdad? Y de los hábitos y cultura. Entonces, no nos dejemos confundir que el factor económico es sinónimo de estar bien nutridos, ¿sí? Y luego acá tenemos, ¿verdad? Dentro de las áreas nutricionales tenemos la obesidad y sobrepeso, que no me voy a detener allí, ¿verdad? Y esto es lo que les había traído. Cabe señalar que estos cuadritos de aquí todavía siguen en el libro, así que por curiosidad, ustedes revisen. No tanto por curiosidad, sino con el afán de aprender. Ustedes revisen esto y que de pronto van a tener mayor orientación para el trabajo de investigación que ustedes pueden hacer. Y inclusive, ya les digo, ustedes ya pueden ir orientando si de pronto dicen, no, mejor yo quiero ir a hacer este trabajo, que voy alimentando el marco teórico y quien quita que me sirva esto que estoy haciendo, si se van haciendo los cambios necesarios, a medida que van haciendo ustedes investigación, ya tengan un trabajo muy avanzado. Pero cabe señalar que el trabajo que ustedes puedan hacer ahorita es investigación cualitativa. Cuando ya lo van a hacer cuantitativa, es simplemente transformarlo a los lineamientos de la investigación cuantitativa. Hasta ahí pueden hacer uso. Ya para el trabajo de tesis ya hay otros tipos de lineamientos, ¿sí? Entonces eso sería. Y también hay que ver si el profesor que le da en proyecto 2, pues si no les da los temas, les acepte los temas, ¿no? Ustedes tienen que justificar muy bien los temas. Y esto sería hasta aquí lo que les agregué a las láminas de las compañeras. Entonces, chicos, chicas, ¿hay alguna pregunta, una duda? Hola. No, doctora. ¿Está claro? Voy a hacer un paréntesis aquí, voy a dejar de grabar para empezar a grabar la nueva clase.